Conduje hasta la casa de mi hermana para entregarle un regalo de cumpleaños. Mi sobrina me acercó y susurró: «Tía, ¿puedes pedirle a mamá que deje de mezclar cosas en mi zumo?». La llevé corriendo al médico. Lo que encontraron en los resultados, era hora de darle una lección brutal. ¿Alguna vez un niño te ha dicho algo? Solo unas pocas palabras, apenas un susurro, y todo tu cuerpo lo entendió antes de que tu cerebro lo asimilara, como si tu sangre lo hubiera descubierto primero y el resto de ti tuviera que esforzarse por mantenerse en pie. Sí, esa era yo un sábado por la tarde de abril, sosteniendo un kit de dibujo de mariposas en una bolsa de Walmart, de pie en el pasillo de mi hermana en Murfreesboro, Tennessee. Pero me estoy adelantando. Permítanme retroceder. Cada familia tiene un hijo de oro y otro. El hijo de oro recibe las llamadas, las visitas, la voz suave. Al otro le dicen que es fuerte. Oh, estarás bien. Siempre has estado bien. Esa era yo, Britney. Bien desde 1996. Debería ponerlo en una pegatina para el coche. Mi hermana Karen, 3 años menor, era la hija de oro. Y miren, no lo digo con amargura. Bueno, quizás una cucharadita de amargura, pero sobre todo lo digo porque necesitan entender cómo funcionaba esta familia antes de que pueda explicar lo que sucedió después. Cuando Karen se raspaba una rodilla, mi madre conducía por toda la ciudad con Neosporin y una oración. Cuando me rompí la muñeca en 7º grado, mamá me dijo que me pusiera guisantes congelados y dejara de ser dramática. Salimos diferentes. ¡Qué sorpresa! A los 29 años, llevaba casi 4 años trabajando en Cornerstone Pediatric Dentistry en Thompson Lane. Higienista dental. Limpiaba dientes pequeños y les decía a los niños de 6 años que el flúor era sabor a chicle, lo cual no era cierto. Pero me creían. Y eso es, honestamente, el mayor poder que he tenido en mi vida. Conducía un Kia Ford de 2019 con un espejo lateral del pasajero agrietado que había estado planeando arreglar la semana que viene durante unos 11 meses. Alquilaba la mitad izquierda de un dúplex en Leaf Avenue por $1,175 al mes. Y había ahorrado $6,240 en una cuenta que llamé mi fondo de escape porque llamarlo fondo de pago inicial sonaba demasiado optimista y no necesitaba ese tipo de presión de mi propia cuenta de ahorros. Karen vivía a unos 12 minutos en Casetrail. Una casa adosada alquilada con una colección de gallos de cerámica en el alféizar de la ventana de la cocina que crecía cada vez que la visitaba. Esto no tiene nada que ver con la historia, pero pienso mucho en esos gallos. ¿Quién necesita 9 gallos de cerámica? ¿Están custodiando el pimentón? De todos modos, Karen tenía una hija de 6 años. En realidad, permítanme no usar su nombre real. La llamaré Willa porque es lo suficientemente cercano y lo suficientemente lejano como para que nadie aparezca en su escuela haciendo preguntas. Willa era el tipo de niña que dibujaba mariposas en todo, servilletas, deberes, el reverso de los recibos del supermercado. Callada, observaba más cosas que la mayoría de los niños de su edad. Vieja en los ojos, si eso tiene sentido. Era el tipo de niña por la que te preocupas, no porque sea ruidosa, sino porque es demasiado cuidadosa. Así que allí estaba yo, el sábado 12 de abril, entrando en el aparcamiento de Casetrail con esta bolsa de Walmart. Sintiéndome bien por ser la tía divertida por una vez. El 7º cumpleaños de Willa era el jueves siguiente, pero yo tenía un doble turno ese día, así que vine temprano. Karen abrió la puerta, ya revisando su teléfono, apenas levantó la vista. Normal. Willa estaba sentada en la alfombra de la sala de estar con un zumo en caja y parecía cansada. No cansada de enfermedad, plana, como si alguien le hubiera bajado el brillo al 40%. Karen volvió a la cocina para atender una llamada, y Willa se levantó y caminó hacia mí. Me agarró la manga justo aquí en la muñeca y me bajó para que mi oído estuviera a la altura de su boca. Tía, ¿puedes pedirle a mamá que deje de mezclar cosas en mi zumo? 7 palabras. Dijo 7 palabras y todo mi esqueleto se heló. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, Karen volvió a la esquina, con el teléfono todavía en la mano, y dijo algo sobre que Willa necesitaba terminar su zumo antes de la hora de la merienda. Willa soltó mi manga y volvió a sentarse. No me volvió a mirar.
Me quedé allí con esta bolsa de Walmart llena de rotuladores de mariposas y mi cerebro yendo en 4 direcciones a la vez. Mis manos hormigueaban. ¿Conoces esa sensación cuando la adrenalina sube, pero aún no te has movido? Como si tu cuerpo fuera un coche que acaba de arrancar el motor, y las ruedas giran, pero sigues en punto muerto. Esto es lo que hice, y pueden juzgarme por ello porque yo me he juzgado bastante. Le mentí a mi hermana. Le dije a Karen que quería llevar a Willa por un helado. Un regalo de cumpleaños adelantado, solo nosotras dos. Karen se encogió de hombros, apenas levantó la vista. Me dijo que la tuviera de vuelta a las 5. Abroché a Willa en el asiento trasero de mi Kia, pasé por Baskin Robbins en Memorial Boulevard y fui directamente a Stones River Medical Center, la sala de emergencias un sábado por la tarde con una niña de 6 años que pensaba que íbamos a comer helado. Le compré una Sprite de la máquina expendedora en la sala de espera y le dije que el médico solo quería asegurarse de que estaba sana para que pudiera tener un pastel de cumpleaños extra. Pareció aceptarlo. Los niños confían en ti hasta que les das una razón para no hacerlo. Y ese pensamiento por sí solo me hizo doler el pecho. El nombre del doctor era Pras. Joven, eficiente, no desperdiciaba palabras. Le hizo un análisis de sangre, un panel estándar más un cribado más amplio dado lo que le había dicho sobre el zumo. Willa no lloró. Simplemente se sentó allí sosteniendo su Sprite, mirando la pegatina de mariposa en el monitor de presión arterial. Esperamos 41 minutos. Lo sé porque revisé mi teléfono cada 90 segundos. Cuando el doctor Pras regresó, su cara era diferente. No de pánico, sino controlada, el tipo de cara que ponen los profesionales cuando eligen sus palabras, como si cada una costara dinero. Me pidió que me acercara al pasillo. La sangre de Willa mostraba niveles elevados de dipenilamine. Ese es el ingrediente activo en la mayoría de los antihistamínicos de venta libre, los que comprarías en cualquier farmacia por $8. Los niveles no eran peligrosamente altos, pero estaban significativamente más allá de lo que se vería en un niño de 42 libras. Mucho más allá. Me dijo que la ley del estado de Tennessee le exigía presentar un informe al Departamento de Servicios para Niños. Me quedé allí en ese pasillo bajo esas horribles luces fluorescentes, sosteniendo una bolsa de Walmart con rotuladores de mariposas, y el único pensamiento en mi cabeza, era que tal vez Karen le había dado demasiada medicina para la alergia. Tal vez Willa se metió en el armario. Los niños hacen eso. Eso es algo que sucede, ¿verdad? Eso fue lo que me dije a mí misma porque la alternativa era demasiado fea para mirarla. Todavía no. Bien, esperen. Antes de seguir, necesito detenerme un segundo. Si están escuchando esto y aún no se han suscrito, en primer lugar, gracias por estar aquí. En serio, estas historias significan mucho para mí. Y el hecho de que estén dedicando su tiempo a estas significa más de lo que saben. Así que, si pudieran presionar ese botón de suscripción, y ya que están en ello, dejar un comentario diciéndome desde dónde nos ven y qué hora es allí. Leo cada uno de esos, y sinceramente me alegra el día. Alguien de Montana dejó un comentario a las 4 de la mañana la semana pasada, y necesito saber qué estaban haciendo levantados a las 4 de la mañana en Montana. Bien, volvamos a este desastre. Así que llevé a Willa de vuelta a casa de Karen a las 5, como prometí. La acompañé hasta la puerta. Karen la abrió. Y aquí está lo que necesito que entiendan. Yo estaba observando su cara, observándola como un halcón. Porque cuando le dices a una madre que acabas de llevar a su hija a la sala de emergencias, hay una reacción normal. Preocupación, miedo, esa voz de pánico preguntando si todo está bien. Esa es la reacción normal. La reacción de Karen no fue normal. Su mandíbula se tensó, sus ojos se estrecharon, y las primeras palabras que salieron de su boca no fueron sobre Willa. Fueron sobre mí. ¿Por qué llevaste a mi hija al hospital sin llamarme primero? No, está bien. No, ¿qué pasó? No, ¿qué dijo el médico? Solo, ¿por qué actuaste a mis espaldas? Como si hubiera violado una regla, como si hubiera cruzado un límite. Y algo en la forma en que dijo mi hija, el posesivo, el énfasis, la forma en que su mano encontró el marco de la puerta como si me estuviera impidiendo entrar, me puso los pelos de los brazos de punta.
Pero no confiaba en ese sentimiento. Todavía no. Karen siempre había sido protectora. Había pasado por un divorcio complicado con Travis, el padre de Willa, y había sido el tipo de madre que revisaba 3 veces las correas del asiento del coche y llamaba a la escuela si Willa estornudaba 2 veces durante el recreo. Ser sobreprotectora y ser otra cosa se veían igual desde la distancia. Y yo estaba demasiado cerca para ver con claridad. Esa noche, llamé a mis padres. Mi padre, Don, descolgó el teléfono fijo. Sí, todavía tienen uno. Sí, está montado en la pared de la cocina. Sí, tiene cable. Y le conté sobre Willa, sobre el susurro, sobre la sala de emergencias, sobre el análisis de sangre. Se quedó en silencio durante unos 10 segundos, lo que para mi padre es básicamente un soliloquio. Y luego lo escuché pasarle el teléfono a mi madre, Patty Beckett, de 58 años, cajera a tiempo parcial en Greenfield Garden and Nursery, defensora a tiempo completo de cualquier hijo que le diera menos problemas, que había sido Karen desde aproximadamente 1999. Mi madre escuchó. Le concedo eso. Escuchó todo, y luego me dijo que estaba haciendo una montaña de un grano de arena otra vez. Dijo, los niños se meten en todo. También dijo que el botiquín de Karen ni siquiera tenía un cierre a prueba de niños. Me recordó que Karen era una buena madre, que había dejado su trabajo para cuidar a esa niña. Dijo que debería estar ayudándola, no acusándola de cosas. Mi padre no dijo nada de fondo. Típico. Don Beckett ha sobrevivido 33 años de matrimonio con mi madre manteniéndose callado, asintiendo en los momentos adecuados y retirándose al garaje cada vez que las voces suben por encima de un registro conversacional. El hombre tiene un sexto sentido para saber cuándo ser invisible. Si la evitación de conflictos fuera un deporte olímpico, mi padre tendría 3 medallas de oro y un patrocinio de por vida de la Z-Boy. Así que mis padres no iban a ayudar. Mi hermana había reaccionado como una mujer que protege un secreto, no a un niño. Y yo estaba de pie en la cocina de mi dúplex a las 11:15 de la noche, mirando el frigorífico, tratando de decidir si debía comerme mis sentimientos u organizar mis sentimientos. Organicé. Saqué todos los botes de especias del armario y los puse en orden alfabético. Desde la pimienta de Jamaica hasta la cúrcuma, incluyendo 2 botes de comino porque, aparentemente, compro comino cada vez que voy a Publix y nunca aprendo. Cuando terminé, era la 1 de la mañana y mis manos habían dejado de temblar. Aquí hay un bono divertido, ya que el universo claramente sentía que no estaba lo suficientemente estresada. Esa misma semana, recibí una carta de mi casero. Estaba vendiendo el dúplex, aviso de 60 días. Mis $6,240 en ahorros se suponía que eran un depósito de seguridad para mi próximo lugar cuando finalmente encontrara uno. Pero ahora, cuando fuera tenía una fecha límite, y el reloj ya había comenzado. Así que, permítanme pintarles esta imagen. Es mediados de abril. Soy una higienista dental de 29 años con un espejo retrovisor agrietado, un especiero organizado por crisis existencial, 60 días para encontrar un nuevo apartamento, y una creciente sospecha de que mi hermana menor podría estar haciéndole algo terrible a su propia hija. Y nadie en mi familia me cree. Si me hubieran dicho hace un año que esta sería mi vida, me habría reído en la cara y habría vuelto a ver programas de concursos de cocina en mi bata. Pero aquí estamos. El informe que presenté a través de la sala de emergencias desencadenó una visita del Departamento de Servicios para Niños. Una investigadora llamada Dana Ostrowski, de unos 40 años, ojos cansados, zapatos sensatos, con la energía de alguien que ha visto demasiado de todo, fue asignada al caso. Ella fue a la casa adosada de Karen en Casetrail para una inspección domiciliaria. Y aquí es donde cometí mi primer error real. Antes de que ocurriera la visita de los servicios de protección infantil, les conté a mis padres sobre los resultados del análisis de sangre. No toda la historia de la sala de emergencias de nuevo, solo los números. Pensé que si los mantenía informados, empezarían a prestar atención, me apoyarían, tal vez incluso hablarían con Karen ellos mismos. Lo que no pensé fue que mi madre inmediatamente descolgaría el teléfono de la pared de la cocina, llamaría a Karen y le avisaría que yo estaba contando a la gente sobre el análisis de sangre. Patty no usó la palabra envenenamiento, estoy segura, pero Karen escuchó la advertencia alta y clara.
Para cuando Dana Ostrowski llegó al aparcamiento de Casetrael 2 días después, la casa adosada estaba más limpia que una casa modelo en una jornada de puertas abiertas inmobiliaria. Se podría haber realizado una cirugía en el mostrador de la cocina. El botiquín, que para que conste nunca tuvo un cierre a prueba de niños, gracias, madre, ahora tenía un cierre a prueba de niños, una etiquetadora, y probablemente una pequeña cuerda de terciopelo. Karen recibió a Dana en la puerta con un cardigan, le ofreció té dulce, y presentó una persona de madre soltera tranquila, amorosa y ligeramente exhausta, tan pulcra que medio esperaba que le entregara un kit de prensa. Dana no encontró nada. Ni almacenamiento inseguro de medicamentos, ni signos visibles de negligencia. Willa estaba vestida, alimentada y sentada tranquilamente con un libro para colorear. El caso permaneció abierto, pero no hubo acción inmediata, ni retirada, ni investigación adicional, solo una nota en un archivo que quedaría en una base de datos del condado acumulando polvo digital. Cuando Dana me llamó para informar el resultado, me senté en el borde de mi cama y miré la pared durante quizás 3 minutos. La cama no estaba hecha. No la había estado haciendo. Eso debería haberme dicho algo sobre mi estado mental, pero estaba demasiado ocupada furiosa con mi propia madre para darme cuenta. Permítanme ser clara en algo. No culpo a Dana Ostrowski. Ella entró en una casa limpia con una madre tranquila y una niña callada, y no tenía pruebas de peligro inmediato. Hizo su trabajo. El problema fue que mi madre le había dado a Karen una ventaja de 2 días, y Karen había aprovechado cada hora de ella. Pero no me detuve. No podía detenerme porque seguía escuchando esas 7 palabras en mi oído. Puedes descartar un análisis de sangre. Puedes explicar una casa limpia. Pero una niña de 6 años no inventa la frase, pídele a mamá que deje de mezclar cosas en mi zumo de la nada. Los niños no inventan eso. Reportan lo que les está pasando usando las únicas palabras que tienen. Así que hice algo que probablemente debería haber hecho primero. Llamé a la pediatra de Willa, la doctora Reyes en Murfreesboro Pediatrics en Medical Center Parkwa. Me identifiqué como la tía de Willa y pregunté con el mayor cuidado posible si a Willa se le había diagnosticado alguna vez alergias, si alguna vez se le había recetado un antihistamínico, si había alguna razón médica documentada para que tomara diphenhydramine. La doctora Reyes se mostró cautelosa al principio. Dijo que no podía discutir el expediente de un paciente con nadie más que un tutor legal. Pero cuando mencioné el informe de la sala de emergencias y la presentación de los servicios de protección infantil, se quedó en silencio por un momento. Luego confirmó lo que reorganizó todo el panorama: nada. Sin diagnóstico de alergia, sin receta de antihistamínicos, sin razón médica documentada para que Willa tomara ese medicamento en absoluto. Su historial era, y la doctora Reyes usó esta palabra, sin particularidades. La última visita fue un chequeo de rutina de bienestar 7 meses antes, altura, peso, hitos de desarrollo normales. Willa era, sobre el papel, una niña perfectamente sana, lo que significaba que la teoría a la que me había aferrado, de que Karen estaba automedicando en exceso una condición real, de que era descuidada con las dosis, de que era un error, estaba muerta, desaparecida. No había condición. No había receta. No había, le di demasiado. Karen le estaba dando a su hija un medicamento que ningún médico había recomendado nunca para una condición que no existía. Ahora, quiero detenerme aquí porque sé lo que algunos de ustedes están pensando. Están pensando, bien, pero tal vez leyó algo en línea. Tal vez algún blog de mamás dijo que los antihistamínicos ayudan a dormir o con el sistema inmune o con cualquier tontería que Internet vomita a las 3 de la mañana. Y claro, ahí es donde mi cerebro fue después. Porque la alternativa, que mi hermana estaba deliberada, consciente y consistentemente enfermando a su hija, era una puerta por la que no estaba lista para cruzar. Todavía no. Así que, intenté la explicación benévola que hice. Y ahí es donde me topé con mi siguiente muro. Porque Karen había dejado de atender mis llamadas. Después de la visita de los servicios de protección infantil, me había bloqueado de todo: teléfono, mensajes de texto, el chat grupal familiar. Mi madre confirmó esto casi alegremente, diciendo que Karen necesitaba espacio de mí y que yo debía respetar eso. ¿Respetar eso? Claro, mi hermana está medicando a una niña sana con algo que ningún médico recetó, pero ¿debo respetar su necesidad de espacio?
¿Saben qué? Lo respeté. Lo respeté tan intensamente que casi meto el puño a través del panel de yeso encima de mi sofá. Pero no lo hice porque reparar paneles de yeso cuesta dinero, y necesitaba cada dólar de mis 6.240 para el apartamento que aún no había encontrado. Callejón sin salida. Sin acceso a la casa de Karen. Sin acceso a Willa sin que Karen lo supiera. Sin apoyo de mis padres. Los servicios de protección infantil habían buscado y no habían encontrado nada. Yo estaba de pie en mi cocina, apoyada en el mostrador, mirando 2 frascos de comino y preguntándome si tal vez todos tenían razón, y yo era la del problema. Aquí está la cosa con los callejones sin salida, a veces otra persona derriba la pared por ti mientras tú estás ocupada mirándola. Martes, 29 de abril, hora del almuerzo en Cornerstone Pediatric Dentistry. Tammy Villaina, coordinadora de recepción, de 33 años, el tipo de amiga que conduciría 40 minutos para traerte sopa y luego te regañaría por el estado de tu apartamento mientras estaba allí, estaba comiendo un wrap de pavo y navegando por Instagram en la sala de descanso. Yo estaba comiendo yogur y leyendo mi contrato de arrendamiento por 4ª vez, buscando alguna cláusula que pudiera darme más de 60 días. No había ninguna cláusula. El contrato era hermético, que es exactamente lo que esperarías de un casero que solía ser un paralegal. El hombre puntuaba sus is con la intensidad de alguien que ya se había quemado antes. Tammy levantó la vista de su teléfono, dejó el wrap, volvió a mirar su teléfono, me miró a mí. Luego preguntó si mi hermana tenía una segunda cuenta de Instagram porque acababa de encontrar un perfil con la cara de Karen y muchas fotos de hospital de mi sobrina. Se me revolvió el estómago. Dejé el yogur y caminé alrededor de la mesa. Tammy inclinó su pantalla hacia mí. La cuenta era @KarenNan. Willa It para los fines de esta historia. La foto de perfil era Karen, la misma sonrisa, las mismas mechas rubias, sosteniendo a Willa con una bata de hospital sobre un fondo blanco. La biografía decía, mamá osa guerrera luchando por mi niña todos los días. Enlace abajo. 47 publicaciones en 11 meses. Y cada una de ellas me hizo subir la presión arterial. Así que, Willa en una cama de hospital con una vía intravenosa, excepto que la vía parecía montada porque la cinta estaba en el lado equivocado y no había hematomas. Willa envuelta en una manta con aspecto pálido y delgado con un pie de foto sobre otro especialista y otra respuesta que no querían escuchar. Willa acostada en el sofá con ojeras, las mismas ojeras que verías en un niño al que se le administraban antihistamínicos que provocan somnolencia, lo que ahora entendía en un contexto completamente diferente. Había publicación tras publicación tras publicación. Karen sonriendo valientemente en una sala de espera. Karen tomando la mano de Willa. Karen con una lágrima en la mejilla, una sola lágrima fotogénica que parecía haber sido elegida para el papel. Los pies de foto eran otra cosa. Cada publicación tenía 30, 40 o 60 comentarios, corazones, manos de oración, mantente fuerte, mamá, enviando amor desde Ohio, eres tan valiente. Y anclado en la parte superior del perfil, un enlace a GoFundMe. Hice clic. La campaña se llamaba Ayuda a Willa a luchar. Llevaba funcionando 11 meses. 217 donantes. El total recaudado, y me quedé mirando este número el tiempo suficiente para que Tammy me preguntara si estaba teniendo un derrame cerebral, era de $14.780. $14.780 por una enfermedad que no existía. Ahora, he visto estafas antes. ¿Quién no? Todos hemos recibido el correo electrónico de un príncipe en un país que no podemos pronunciar. Pero esto no era un extraño en Internet. Esta era mi hermana dirigiendo una operación completa. Y cuando digo operación completa, me refiero a que esta mujer tenía testimonios de amigos de la familia, fotos de actualizaciones de progreso con fechas, un esquema de color a juego en todas las publicaciones, y un carrete de momentos destacados dividido en categorías, días de hospital. Días buenos, actualizaciones de tratamiento, y, no es broma, gratitud. Si mentir fuera una carrera universitaria, Karen se habría graduado con honores, con una tesis sobre la manipulación emocional de extraños a través del uso estratégico de la fotografía de enfoque suave. Tammy se sentó frente a mí, sin comer, sin navegar, solo mirando mi cara. Me dijo que respirara. Tenía razón. No estaba respirando.
Agarré el borde de la mesa de la sala de descanso y me aferré como si la habitación se inclinara, y necesitaba algo sólido porque esto fue lo que me golpeó. Y me golpeó todo de golpe. Esto no era una madre confundida. Esto no era un mal consejo de internet. Esto no fue un accidente. Karen estaba enfermando a Willa a propósito. Y estaba ganando dinero con ello. Había construido una marca alrededor del sufrimiento de su hija. Una marca con un esquema de color y un carrete de momentos destacados. Y luego, como mi cerebro aparentemente decidió que era un buen momento para hacer cálculos, pensé en mis padres. Mi madre le había estado enviando a Karen $500 al mes para los tratamientos de Willa. Lo sabía porque Patty lo mencionaba cada vez que quería recordarme que Karen estaba pasando por algo y que yo debería ser más solidaria. $500 al mes durante unos 18 meses. Esos son $9.000. $9.000 de una mujer que trabaja en la caja de un centro de jardinería por $14 la hora. Mi madre, que recorta cupones para Bounty para el papel de cocina y guarda los alambres en un frasco. Mi madre, que una vez me dio una charla de 20 minutos sobre el costo de un café grande en Starbucks. Esa mujer había entregado $9.000 para financiar una mentira. Cerré la aplicación de Instagram, puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa y miré a Tammy. Le dije que iba a necesitar su ayuda. Tammy volvió a coger su wrap de pavó, dio un bocado, masticó y dijo, obviamente. Luego me dijo que iba a explicarle todo desde el principio porque había estado sintiendo el drama durante semanas, y yo me lo había estado guardando. Y ella se lo tomó personal. Y a pesar de todo, a pesar de la rabia y las náuseas y el hecho de que mis manos temblaban lo suficiente como para registrarse en un sismógrafo, casi me reí porque eso es lo que pasa con la amiga adecuada en el momento adecuado. No lo arreglan. Simplemente se sientan frente a ti con un wrap de pavó y dicen, obviamente. Esa noche, hice los cálculos de nuevo en la mesa de mi cocina. El padre de Willa, Travis, su exmarido, estaba pagando la manutención de los hijos. No sabía la cantidad exacta, pero sabía que Karen había solicitado una modificación en algún momento porque mi madre lo había mencionado con compasión. Algo sobre que los gastos médicos eran muy altos. El GoFundMe era de $14.780. Mis padres aportaron aproximadamente $9.000. Y cualquier cosa que Travis estuviera pagando además de la cantidad base, eso era dinero al que aún no tenía acceso. Pero iba a averiguarlo porque había terminado de formular teorías benévolas sobre mi hermana. El rompecabezas se estaba armando, y cada pieza era peor que la anterior. Ahora, aquí hay algo sobre mí que probablemente sea un defecto de carácter, pero que también me ha salvado la vida más de una vez. Cuando me enfado, no grito. ¿Organizo? Algunas mujeres limpian furiosamente. Algunas mujeres comen furiosamente. Yo hago hojas de cálculo furiosamente. Y para el miércoles por la mañana, 30 de abril, tenía un Google Doc con pestañas codificadas por colores tituladas Evidencia, Cronología, Finanzas, y, porque no soy nada sino minuciosa, preguntas que tengo miedo de responder. La pregunta más grande en esa última pestaña era sobre Travis Hall. Travis era el exmarido de Karen, el padre de Willa, de 28 años, instalador de tuberías para Cumberland Mechanical Contractors en Esmirna, a unos 20 minutos al este de Murfreesboro si aciertas los semáforos. 40 si los aciertas mal, lo que en la ruta 96 siempre haces. Se había vuelto a casar con una mujer llamada Shelby, tenía a Willa cada 2 fines de semana, y no había hablado con él desde el divorcio, que había sido tan agradable como un conducto radicular realizado por alguien que también estaba pasando por un divorcio al mismo tiempo. Travis y yo nunca fuimos cercanos. Él me toleraba. Yo toleraba su costumbre de llamar cielo a toda mujer menor de 60 años. Teníamos un acuerdo tácito de ser educados en las fiestas de cumpleaños y evitarnos en todos los demás momentos, pero Travis era la pieza que faltaba. Porque si Karen había solicitado una modificación de la manutención de los hijos alegando gastos médicos, Travis sabría los números, y yo necesitaba esos números como un detective necesita una huella dactilar. No porque el caso dependiera de un solo detalle, sino porque el panorama completo no se aclaraba sin ellos. Conseguir su número fue una aventura en sí misma. El novio de Tammy trabajaba en la construcción y conocía a un tipo que conocía a un tipo que trabajaba con Travis en Cumberland Mechanical.
3 grados de separación, una cadena de mensajes de texto que probablemente violaba varias normas sociales, y un capataz muy confundido después. Yo tenía un número de teléfono garabateado en el reverso de una tarjeta de recordatorio de cita dental. Lo llamé un jueves por la tarde. Contestó al tercer timbrazo. Dije su nombre y le dije que era Britney, la hermana de Karen, y que necesitaba hablar con él sobre Willa. Déjame adivinar. Karen te envió para ablandarme para otra modificación. Dile que mi abogado dijo que no. Luego colgó. Así que eso fue bien. Me senté en mi sofá con el teléfono en la mano, escuchando el silencio, pensando en cómo iba a explicarle a un hombre que me caía fatal que su exesposa estaba envenenando a su hija. Había tenido mejor suerte con los teleoperadores. 2 días estuve con eso. 2 días de ir a trabajar, limpiar dientes, hablar de banalidades sobre los hábitos de uso del hilo dental, volver a casa, mirar mi Google Doc y tratar de averiguar cómo conseguir que Travis Hall me escuchara durante más de 9 segundos. Tammy finalmente me dijo que le enviara las capturas de pantalla. Las palabras no funcionaron. Prueba con fotos. Así que lo hice. Tomé capturas de pantalla del Instagram privado de Karen, las fotos del hospital, los pies de foto, el enlace de GoFundMe. Añadí los resultados del análisis de sangre de la sala de emergencias que el Dr. Prass me había dado en una copia impresa, y se lo envié todo a Travis en un largo mensaje de texto con exactamente una frase adjunta: no llamé por Karen. Llamé porque ha estado envenenando a tu hija. Me devolvió la llamada en 11 minutos. Lo sé porque estuve mirando el reloj como se mira una olla de agua cuando necesitas que hierva, y toda tu vida depende de la pasta. Su voz era diferente esta vez. Baja, tensa, la voz de un hombre que acaba de ver algo que no puede dejar de ver. Dijo una palabra: habla. Así que hablé. Le conté todo: el susurro de Willa, la sala de emergencias, los resultados de los análisis de sangre, la pediatra confirmando que no había receta, el Instagram, el GoFundMe, los $14.780, los $9.000 de mis padres. Todo. Y entonces Travis me contó lo que yo no sabía. 14 meses atrás, Karen había presentado una solicitud de modificación de manutención de hijos ante el Tribunal de Familia del Condado de Rutherford. La base de la solicitud era de $620 al mes en gastos de tratamiento médico continuos para Willa, a un especialista en Nashville, que supuestamente estaba tratando a Willa por un trastorno inmune crónico. Karen había presentado facturas de aspecto profesional. El abogado de Travis las había revisado, las encontró lo suficientemente consistentes como para no impugnarlas en el tribunal, y un juez había aprobado el aumento. Travis había estado pagando $1.850 al mes en lugar de los $1.230 originales, cada mes durante 14 meses. $620 extra por 14 meses, $8.680 de un instalador de tuberías que trabajaba semanas de 50 horas y conducía una Ford F-15 de 12 años. Con una luz de revisar motor que llevaba encendida tanto tiempo que le había puesto nombre. La llamó Ámbar porque era naranja. Travis tenía el sentido del humor de un hombre que había estado pagando el 40% de sus ingresos netos para mantener a una hija que solo veía 4 días al mes. Volví a hacer los cálculos en voz alta, sentada en la mesa de mi cocina con el teléfono en altavoz y un bolígrafo en la mano. $14.780 del GoFundMe. $8.680 de la manutención de hijos inflada. $9.000 de mis padres. Total, $32.460. $32.460. Eso es lo que mi hermana había recaudado enfermando a su hija en menos de 2 años. Eso es más que su antiguo salario en la empresa de gestión de propiedades. No había dejado su trabajo para cuidar a Willa. Había dejado su trabajo porque Willa era el trabajo. Travis permaneció en silencio al teléfono durante mucho tiempo. Pude oír a Selby de fondo preguntando quién estaba al teléfono. Luego me preguntó, apenas en un susurro, si esas facturas eran falsas. Travis, le dije, no hay ningún especialista en Nashville. La doctora Reyes, la pediatra real de Willa, no tiene ningún registro de derivación, ningún registro de ningún trastorno inmune, ningún registro de nada excepto una niña sana que se estaba enfermando porque su madre le ponía antihistamínicos en el zumo. Más silencio. Entonces oí algo que nunca había oído de Travis Hall en mi vida.
El hombre estaba llorando. Un instalador de tuberías callado y enojado llorando. El tipo de llanto en el que no haces ruido, pero tu respiración cambia y puedes oír el rechinar de mandíbulas a través del teléfono. Si la tristeza y la furia tuvieran un bebé, ese sería el ruido que haría. Me preguntó qué haríamos después. Le dije que armaríamos un expediente y luego haríamos una llamada. Durante unas 72 horas, sentí que las cosas avanzaban. Travis sacó todo su expediente de divorcio de una caja de banquero en su garaje. El hombre guardaba cada documento que había firmado, lo que descubrí que era porque Shelby trabajaba en una oficina de State Farm y le había inculcado una devoción casi religiosa por el mantenimiento de registros. Bendita sea esa mujer. Si alguna vez la conozco en persona, le llevaré flores y una tarjeta de agradecimiento con un mensaje muy largo. Mientras tanto, yo estaba organizando todo lo que tenía en una carpeta. Impresiones de las capturas de pantalla de Instagram, la página de GoFundMe archivada con fechas, mi copia del análisis de sangre de la sala de emergencias, una cronología mecanografiada que comenzaba con el susurro de Willa el 12 de abril, notas de mi llamada con la doctora Reyes. Compré una carpeta de Manila en la Office Depot de Old Fort y la etiqueté con un Sharpie, Willa. Luego la puse en el cajón de mi mesita de noche y miré al techo hasta las 2 de la mañana. Y entonces todo se me vino encima, 2 veces. El mismo día, comenzó en una barbacoa. La esposa de Travis, Shelby, una mujer dulce, bien intencionada, sin la menor idea de lo que estaba pasando, le mencionó a la hermana de Travis, Jolene, en una barbacoa de fin de semana que Travis había recibido una llamada extraña de mi parte sobre la salud de Willa. Así, casualmente, entre bocados de ensalada de col, de la misma manera que mencionarías el tiempo o algo divertido que hizo tu perro. Jolene es, como decirlo suavemente, una charlatana. Jolene es el tipo de mujer que, si le contabas un secreto a las 9 de la mañana, lo tendría traducido a 3 idiomas e impreso en una valla publicitaria para la hora del almuerzo. Jolene llamó a Karen en menos de una hora, y Karen, mi brillante, calculadora y coleccionista de gallos de cerámica, se volvió nuclear. El lunes por la mañana, estoy en el trabajo. Tengo a un niño de 7 años llamado Benji en la silla, y le estoy diciendo que el tubo de succión es una pequeña aspiradora para la lluvia bucal, que es mi mejor material, y él se lo cree. Mi jefe, el Dr. Palmer, un buen hombre, un gran dentista, tolerancia cero para el drama personal en el lugar de trabajo, aparece en la puerta de la sala de examen con su cara de necesitamos hablar. Esa es una cara específica. Si alguna vez has tenido un jefe, conoces esa cara. Es la cara que te hace sentir mal el almuerzo. Me lleva a su oficina después de que Benji se va y me dice que la recepción recibió una llamada telefónica esa mañana de una mujer que se identificaba como mi hermana. Ella les dijo que yo la había estado acosando y siguiendo, que estaba haciendo acusaciones peligrosas y delirantes sobre su maternidad y que estaba preocupada por mi estabilidad mental y la seguridad de los pacientes bajo mi cuidado. La seguridad de los pacientes bajo mi cuidado. Llamó a mi lugar de trabajo e implicó que yo era un peligro para los niños. Yo, una higienista dental que una vez lloró porque a un niño se le cayó un diente de leche, y él quería saber si el hada de los dientes aceptaba visitas sin cita previa. El Dr. Palmer, para su crédito, no me despidió. Me preguntó si estaba bien. Me preguntó si necesitaba tiempo libre. Dijo que cualquier cosa que estuviera pasando con mi familia no podía volver a pasar por esa línea telefónica. No estaba enfadado. Estaba preocupado, lo cual, si soy honesta, era casi peor porque la preocupación de tu jefe significa que tu jefe cree que podrías estar desmoronándote. Y yo no podía permitirme, ni financiera ni emocionalmente, desmoronarme en el trabajo. Le di las gracias, fui al baño, cerré la puerta y apoyé la frente contra la pared de azulejos hasta que el frío dejó de ayudar. Ese fue el primer golpe. El segundo llegó 6 horas después. Regresaba a casa del trabajo, sentada en el tráfico de Memorial Boulevard detrás de un Dodge Durango con una pegatina en el parachoques que decía, freno por las ardillas, lo que me pareció la forma en que el universo se burlaba de mí cuando mi teléfono vibró. 3 veces. 4. 5. El chat grupal familiar. Me habían vuelto a añadir, o tal vez nunca me habían eliminado, solo Karen me había silenciado. Y había un nuevo mensaje de mi hermana. Lo parafrasearé porque leer las palabras exactas todavía me tensa la mandíbula.
Le dijo a toda la familia que les pedía a todos que me dieran espacio. Dijo que me quería, pero que estaba preocupada por mí. Dijo que yo había estado haciendo acusaciones inquietantes y que pensaba que yo estaba pasando por algo. Les pidió a todos que no se involucraran conmigo en el tema porque creía que yo necesitaba ayuda profesional, no conflicto. Y lo remató diciendo que todo venía desde un lugar de amor. Con amor. Esta mujer tuvo la audacia de manipularme psicológicamente en un chat grupal delante de toda mi familia mientras envenenaba activamente a su propia hija. Y se despidió con amor. Mi teléfono sonó. Mamá. Sonaba asustada. Dijo que Karen había publicado algo en el chat familiar y que ella y mi padre estaban muy preocupados por mí. Preguntó si estaba bien. Preguntó si necesitaba hablar con alguien, un profesional. Mencionó que mi tía Linda conocía a un terapeuta. Colgué. Nunca le había colgado a mi madre en mi vida. Siempre hay una primera vez. Y entonces me quedé sentada en el asiento del conductor en Memorial Boulevard. El Dodge Durango ya se había ido. El tráfico se había movido. Yo no. Los coches me rodeaban. Alguien tocó la bocina. No me importó. Me metí en el aparcamiento de Walgreens en la esquina y apagué el motor. Aquí está la verdad. Y no voy a adornarla. Pensé en dejarlo todo. Pensé en conducir hasta la casa de mi prima Lorraine en Knoxville, 3 horas al este, un buen sofá, no hace preguntas, y simplemente desaparecer. Dejar que Karen ganara. Dejar que mis padres creyeran lo que quisieran creer. Dejar que el caso de los servicios de protección infantil se quedara en una base de datos para siempre. Simplemente subirme a mi Kia con el espejo roto y conducir hasta que Murfreesboro fuera un recuerdo. Y nada de esto sería mi problema. Me senté en ese estacionamiento durante 45 minutos. Las luces automáticas del estacionamiento se apagaron a mi alrededor. Aparentemente, Walgreens cierra a las 10 de la noche los lunes, y nadie me lo dijo. Estaba sentada en la oscuridad en un estacionamiento detrás de una farmacia, teniendo una crisis de conciencia junto a un carrito de compras que alguien había abandonado cerca de un desagüe pluvial. Cosas realmente glamorosas. Necesito un segundo. Esta parte todavía bien, estoy bien. A las 9:47 de la noche, hice la hora exacta porque miré mi teléfono y fue lo primero en lo que me concentré en casi una hora. Tammy me envió un mensaje de texto. Sin palabras, solo una captura de pantalla. Era una nueva actualización de GoFundMe publicada por Karen 32 minutos antes. Una foto de Willa sentada en el sofá envuelta en la manta amarilla de la sala de estar de Karen. Se veía pequeña. Se veía cansada. Esas ojeras que ahora sabía que eran farmacéuticas, no patológicas. El pie de foto decía, otra noche difícil. Somos luchadores. Miré esa foto, la cara de Willa, esos ojos. Y algo que se había estado doblando dentro de mí todo el día finalmente dejó de doblarse y se enderezó. No iba a conducir a Knoxville. No iba a rendirme. No iba a dejar que mi hermana, quien había convertido a su propia hija en una campaña de recaudación de fondos y había llamado a mi lugar de trabajo para cuestionar mi cordura, ganara esto haciendo que todos pensaran que yo era la loca. Había sido la otra toda mi vida. La que siempre estaba bien, la que nadie controlaba porque podía con todo. Bueno, también podía con esto. Encendí mi coche, conduje a casa, me lavé la cara, abrí mi ordenador portátil y volví al trabajo. A la mañana siguiente, llamé a Travis. Le dije que necesitaba todo el expediente de divorcio, no solo la modificación, sino la petición original de custodia, la primera que Karen presentó. Él preguntó por qué. Le dije que necesitaba saber cuándo había empezado esto. El análisis de sangre, el Instagram, el GoFundMe, todo eso era lo que ella había estado haciendo. Necesitaba saber por qué había empezado y cuándo. Dijo que lo buscaría. Me volvió a llamar esa misma tarde. La petición original de custodia se había presentado hacía 22 meses, antes incluso de que se finalizara el divorcio. Travis me leyó la sección relevante por teléfono y yo la escribí en un bloc de notas amarillo con una letra que se hacía más pequeña y más furiosa con cada palabra. En la petición,
Karen había citado las preocupaciones de salud emergentes de Willa y su propia necesidad de ser la defensora médica a tiempo completo de Willa como la base principal para solicitar la custodia física exclusiva. Había adjuntado una carta de, adivinen quién, un especialista en Nashville, con el mismo nombre que el de las facturas de manutención infantil, un médico que o no existía o nunca había visto a Willa. Karen había utilizado una narrativa médica falsa para ganar la custodia principal de su propia hija durante un proceso de divorcio. Y el tribunal se lo creyó porque, ¿por qué mentiría una madre sobre la enfermedad de su hijo? Dejé el bolígrafo. Me dolía la mano. Miré el bloc de notas. 22 meses. Ese era el tiempo que llevaba esto. No 11 meses como sugería el GoFundMe. No 14 como la modificación de la manutención infantil. 22. La enfermedad no comenzó como un plan para conseguir dinero. Comenzó como un arma de custodia. Karen necesitaba que Willa estuviera enferma para poder argumentar que Willa necesitaba estar con ella a tiempo completo. Y una vez que tuvo la custodia, cuando se dio cuenta de que la gente, donantes, jueces, familiares, abriría sus billeteras para un niño enfermo, el plan echó raíces. El GoFundMe llegó más tarde, la modificación de manutención llegó más tarde. El Instagram llegó más tarde, pero la semilla se plantó durante el divorcio. Calculado, deliberado. 22 meses alimentando a su hija con algo que la hacía lenta, cansada, mareada y dependiente para que Karen pudiera parecer una heroína por cuidarla. Mi abuela, que en paz descansen los huesos de esa mujer, siempre decía, aprendes más de una persona observando lo que protege que escuchando lo que dice. Karen no protegió a Willa. Karen protegió la historia, la imagen, la versión de maternidad que había construido como un castillo de naipes con un enlace a GoFundMe en la base. Saqué la carpeta de Manila de mi mesita de noche, me senté en la mesa de la cocina y construí una cronología, cada pieza en orden. La petición original de custodia fechada hacía 22 meses. La finalización del divorcio. La primera publicación de Instagram hacía 11 meses. El lanzamiento de GoFundMe, la misma semana. La modificación de la manutención infantil hacía 14 meses, encajada entre la victoria de la custodia y la campaña pública. Los resultados del análisis de sangre de la sala de emergencias del 12 de abril. La doctora Reyes confirmando la ausencia de diagnóstico. Cada captura de pantalla de Instagram. Cada actualización de GoFundMe con fechas y cantidades en dólares. Los registros de pagos de Travis. Las transferencias bancarias de mis padres, porque le había pedido a Patty meses atrás ayuda para rastrear un cargo sospechoso en su cuenta, y ella me había dado sus credenciales de banca en línea. Y sí, las usé para encontrar los pagos de Venmo a Karen. ¿Fue ético? Discutible. ¿Fue necesario? Absolutamente. 37 páginas impresas en FedEx en South Church Street por $1,147 porque mi impresora doméstica se había quedado sin tinta cian desde febrero y yo había aceptado eso como una condición permanente de mi vida. Llamé a Dana Ostrowski en los servicios de protección infantil. Le dije que tenía algo que necesitaba ver y que no era una conversación telefónica. Nos reunimos en la oficina del Departamento de Servicios para Niños en South Church Street, un edificio diferente, la misma calle que FedEx, lo que parecía una señal, o al menos una situación de aparcamiento conveniente. Dana estaba en su escritorio con un café que parecía haber estado allí el tiempo suficiente para calificar para una pensión de jubilación. Me senté frente a ella, puse la carpeta sobre la mesa y la deslicé. Ella la abrió. Comenzó a leer y yo me senté allí, con las manos cruzadas, la mandíbula apretada, observando su cara de la misma manera que había observado la cara de Karen la noche que llevé a Willa a casa desde la sala de emergencias. Excepto que esta vez, vi lo que necesitaba ver. Las cejas de Dana se levantaron. Luego se levantaron aún más. Su boca se apretó en una línea. Pasó una página, pasó otra, se detuvo en la captura de pantalla de GoFundMe, miró la petición original de custodia, miró el análisis de sangre, me miró a mí. No dijo nada durante 11 minutos. Lo sé porque el reloj de su pared era uno de esos institucionales con la manecilla de los segundos que se mueve y suena como un metrónomo contando hasta el final de tu paciencia. Luego descolgó el teléfono de su escritorio y marcó una extensión interna. Se identificó,
Le dijo a quien estuviera al otro lado que necesitaba marcar un caso para escalarlo. Beckett Hall, menor, mujer, 6 años. Una pausa. Luego lo dijo. Abuso médico infantil. Tenía documentación. Colgó y me dijo que no me fuera a ningún lado. Yo no me iba a ningún lado. Había estado yendo a algún lado durante 22 días seguidos. Y ese algún lado era esta silla en esta oficina. Viendo a alguien finalmente creerme. Ahora, algunos de ustedes probablemente estén pensando, ¿cómo pudo delatar a su propia hermana? Su propia sangre. Y lo entiendo. Me he hecho esa pregunta a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Elijan un número. He estado despierta pensándolo. Pero esto fue lo que finalmente comprendí, sentada en esa oficina del Departamento de Servicios para Niños, viendo a Dana Ostrowski leer 37 páginas del trabajo de mi hermana. Esto nunca se trató de Karen y yo. Esto nunca fue una pelea entre hermanas. Esto se trataba de una niña de 6 años que no podía protegerse a sí misma y cuya propia madre la había convertido en un producto, un accesorio de recaudación de fondos con latidos. Y si tenía que ser la mala de mi familia para ser la buena en la vida de Willa, podía vivir con eso. Mi reputación en la familia Beckett ya estaba en algún punto entre dramática y desquiciada. Al menos ahora estaría desquiciada por una razón. Las cosas se movieron rápido después de que esa carpeta llegó al escritorio de Dana. Los servicios de protección infantil escalaron el caso, se asociaron con la oficina del sheriff del condado de Rutherford. Trajeron a un especialista pediátrico, el Dr. Tran de Vanderbilt, lo que significaba Nashville, lo que significaba que esto ya no era una situación de pueblo pequeño manejada por trabajadores sociales sobrecargados con café malo. El Dr. Tran realizó un examen médico exhaustivo de Willa, no un análisis de sangre rápido en una sala de emergencias, sino un estudio completo. Los resultados confirmaron lo que la primera prueba había sugerido: exposición crónica de bajo nivel a DIFI, consistente con ingestión repetida durante un periodo prolongado, no un accidente puntual, no un niño que se metió en un botiquín. Un patrón. El informe fue al archivo. El archivo fue al sheriff. Y un martes por la mañana a finales de mayo, exactamente 41 días después de que Willa me agarrara la manga en ese pasillo, una investigadora de los servicios de protección infantil y un ayudante del sheriff del condado de Rutherford entraron en el aparcamiento de Casetrail. Karen abrió la puerta. Yo no estaba allí. Quiero ser clara al respecto. No fui. Dana me dijo que no lo hiciera. Y tenía razón. Este no era mi momento para estar presente, pero Travis fue contactado, y él me contó más tarde lo que sucedió, y Dana confirmó los puntos principales. Karen abrió la puerta, vio a Dana Ostrowski, vio al ayudante, y su cara, según Travis, quien lo escuchó de su abogado, se puso del color de la leche desnatada. No pánico, exactamente. Más bien la expresión de alguien que ve como un castillo de naipes empieza a tambalearse y se da cuenta de que se ha quedado sin cinta. Ella no confesó. Permítanme ser muy clara al respecto porque la gente siempre quiere la escena dramática de la confesión. La crisis de llanto donde el villano cae de rodillas y dice que lo hizo. Eso no sucedió. Eso es una película. Las personas reales no confiesan. Las personas reales niegan. Karen negó. Lloró. Dijo que Willa tenía sensibilidades que estaba manejando de forma holística. Dijo que el Instagram era para concientizar. Dijo que el GoFundMe era para ayudar con los gastos que el seguro no cubría. Dijo que las facturas de los especialistas eran costos estimados para tratamientos futuros. Dijo que yo estaba mentalmente inestable y la había estado acosando durante semanas. Intentó llamar a Patty. El ayudante le pidió que dejara el teléfono. Intentó llamar a un abogado. No tenía uno de cabecera porque no había planeado esto, porque las personas que construyen todo su plan sobre la base de que nadie haga preguntas no suelen planificar el día en que alguien finalmente las hace. Cada negación se desmoronó ante el papeleo. Los registros del pediatra no mostraban ningún diagnóstico. El especialista de Nashville no existía en la dirección indicada en las facturas, era una tienda de UPS en un centro comercial cerca de Briley Parkway. El análisis de sangre mostró lo que mostró. La página de GoFundMe estaba archivada con fechas, cantidades y pies de foto.
La petición de custodia mostraba el punto de origen del plan. Karen se quedó sin palabras. No sin lágrimas. Tenía muchas de esas, pero sin palabras. Se quedó en su umbral, con el rímel corrido, el cardigan medio caído de un hombro, y no dijo nada. Willa fue retirada del hogar esa tarde. Se me concedió la custodia de emergencia a mí, Britney Beckett, pariente calificada más cercana, aprobada por los servicios de protección infantil, con antecedentes verificados. Dueña de un dúplex con un dormitorio de invitados que había sido utilizado para cajas de almacenamiento y una bicicleta estática rota que había estado pensando en vender en Facebook Marketplace desde el septiembre anterior. Moví las cajas y la bicicleta al pasillo en 40 minutos y puse sábanas limpias en la cama. Willa entró en mi apartamento sosteniendo una mochila con un llavero de mariposa enganchado a la cremallera. Miró a su alrededor. Me miró y preguntó si este era su lugar para dormir ahora. Por un tiempo, sí, le dije. Puso su mochila en la cama. Luego preguntó si tenía zumo. Se me cerró la garganta. Tengo zumo de manzana, le dije. Solo zumo de manzana. Nada más. Asintió como si eso fuera suficiente, como si nada más fuera lo más tranquilizador que alguien le había dicho en 22 meses. Los cargos llegaron por etapas: peligro para el niño, el más grave, fraude de Medicaid, porque resultó que Karen también había estado facturando algunas de las visitas fabricadas a través de TennCare, que es el programa de Medicaid de Tennessee. Y defraudar un programa estatal de asistencia médica es el tipo de cosa que hace que los fiscales se sienten muy erguidos en sus sillas. Fraude de GoFundMe. La plataforma congeló la campaña y comenzó a procesar solicitudes de reembolso de los 217 donantes. Y el estatus de Karen, la cosa alrededor de la cual Karen había construido toda su identidad postdivorcio, se desmoronó como papel mojado. El GoFundMe fue congelado. El Instagram fue denunciado y suspendido. Los 217 donantes que le habían enviado dinero, que habían escrito, orando por ti, mamá, y mantente fuerte, y Dios bendiga a esta familia, ahora estaban recibiendo correos electrónicos explicando que la campaña estaba bajo investigación por fraude. Travis presentó una modificación de custodia de emergencia y una moción para recalcular la manutención retroactivamente, lo que a su abogado le entusiasmó muchísimo. Y mi madre, Patty Beckett, la mujer que había enviado $500 al mes durante 18 meses, que me había llamado dramática, que había advertido a Karen antes de la primera visita de los servicios de protección infantil, que me había dicho que necesitaba ayuda profesional. Me llamó un miércoles por la tarde. No dijo mucho. Mi padre no se acercó al teléfono. Ella empezó a decir algo sobre no entender cómo todo esto pudo haber sucedido, y luego se detuvo. Esperé. Nada más vino. Sí, dije. Sé que fue una conversación más larga de lo que parece porque a veces el silencio entre dos frases tiene más peso que cualquier palabra en el diccionario. Un par de semanas después, a principios de junio, el calor de Tennessee haciendo de las suyas, el aire se siente como si respiraras a través de un paño tibio. Estoy sentada en la mesa de mi cocina en el dúplex, el mismo dúplex que ahora tengo 11 días para dejar porque el reloj de la vivienda no se detuvo solo porque mi vida se convirtió en un podcast de crimen real. Excepto que ahora necesito un dormitorio de 2, no de 1. Y mi presupuesto no se ha enterado de que mi vida ha cambiado. Hay una caja de mudanza medio llena en la esquina con miscelánea de cocina escrito con Sharpie. Y al lado, una caja más pequeña etiquetada Cosas de Willa, con una mariposa dibujada en el lateral con rotulador morado. Ella hizo eso. Yo no se lo pedí. El refrigerador zumba con ese zumbido específico de medianoche que hace. Y pegados en la parte delantera hay 4 dibujos de mariposas. Diferentes colores, diferentes tamaños. La misma niña. Willa ha estado durmiendo en la habitación de invitados durante 11 días. Y no voy a sentarme aquí a decirles que ha sido fácil porque estaría mintiendo, y ustedes y yo hemos pasado por demasiado juntos en esta historia para que yo empiece a mentir ahora. Todavía se despierta a horas extrañas. Todavía pregunta si su zumo es solo zumo, pero anoche durmió de corrido hasta las 7:15 de la mañana. La primera noche completa en meses, según ella. Salió a la cocina en pijama, se sentó a la mesa y comió un tazón de cereales sin comprobar si alguien la estaba observando comerlo. Eso no es poca cosa.
Si creen que es poca cosa, no han estado prestando atención. Mi teléfono vibra en la mesa. Un mensaje de texto de Patty. 2 palabras, lo siento. Lo miro fijamente por un rato. El cursor parpadea, esperando que escriba algo de vuelta. No lo hago. Todavía no. No porque la esté castigando. Sinceramente no, sino porque no sé qué decir que quepa en un mensaje de texto. Te perdono, aún no es cierto. Está bien, sería una mentira. Y te lo dije. Bueno, eso se sentiría bien durante unos 3 segundos, y luego se sentiría terrible. Y he tenido suficiente terrible como para durar hasta el próximo año fiscal. Dejé el teléfono. Karen, mi hermana, la devota madre soltera, la mamá guerrera, la mujer con 217 donantes y un esquema de colores a juego y un carrete de momentos destacados llamado gratitud. Está en libertad bajo fianza, viviendo en un estudio en Broad Street que mis padres están pagando, porque por supuesto que sí. El GoFundMe está congelado. El Instagram ha desaparecido. La custodia que luchó tan duramente por ganar fingiendo una enfermedad, drogando a su propia hija, mintiendo a un juez, ha desaparecido. Travis tiene la custodia principal ahora. Ya ha presentado el papeleo. Su abogado, por lo que escucho, está teniendo el equivalente profesional de una fiesta de cumpleaños. La gente de Murfreesboro, los que donaron, los que compartieron las publicaciones de Karen, los que dejaron emojis de manos en oración en fotos de una niña que no estaba enferma hasta que su madre la enfermó. Esa gente ya no habla de Karen. O cuando lo hacen, es con esa voz baja que usas en Kroger en Memorial Boulevard cuando pretendes no chismear, pero lo estás haciendo. Ella construyó esa imagen ladrillo a ladrillo, cada foto de hospital, cada pie de foto lacrimógeno, cada adiós no te da más de lo que puedes manejar, y ahora es escombros. No porque yo lo derribara, sino porque nunca fue real. Así que dime algo. Si fuera tu hermana, tu propia sangre, y un niño estuviera en medio, ¿habrías hecho la misma llamada? ¿O habrías mirado hacia otro lado y habrías dejado que continuara? Conozco mi respuesta. Vivo con ella. Algunas noches pesa, y algunas noches no. Pero Willa durmió toda la noche y su zumo es solo zumo. Y creo que eso es suficiente. Gracias por acompañarme en esta. Sé que fue pesada, pero ¿saben qué? La próxima historia en su pantalla, creo que la necesitarán después de esta. Hagan clic. Confíen en mí.